La notificación pulsó contra la muñeca de Kate Rivers a la hora de la estación 300, lo que significaba que el soporte vital de alguien había fallado catastróficamente o que alguien tenía créditos para quemar a discreción. Parpadeó para quitarle el sueño, entrecerró los ojos ante la pantalla y decidió que probablemente era lo último. La oferta de trabajo brillaba con especificaciones inusuales. Bahía de trabajo de reparación privada 17. Sin preguntas. Estructura de pago que hizo que sus cejas subieran hacia la línea del cabello. Triplica su tarifa habitual solo por aparecer. Nexus 8 tarareó a su alrededor mientras se vestía. El ciclo nocturno de la estación fronteriza nunca es realmente silencioso. En algún lugar 3 niveles más abajo, los cargadores de carga gritaban en mandarín. En algún lugar arriba, los jardines hidropónicos estaban empañando sus interminables cultivos. La estación existía en ese espacio peculiar donde la autoridad del consorcio se volvía cortésmente vaga y la gente aprendía a no hacer preguntas incómodas sobre los asuntos de sus vecinos. Cade había construido su reputación aquí sobre 2 principios. Podía arreglar cualquier cosa que volara, y sabía cuándo mantener la boca cerrada sobre lo que había visto mientras lo hacía. La base 17 se encontraba en la sección comercial más antigua, donde el revestimiento del casco todavía mostraba marcas de quemaduras de los primeros años de la estación como puesto de avanzada minero. Las botas de Kat resonaron contra la tarima metálica cuando se acercó. Su kit de herramientas colgaba sobre un hombro, ya atravesando posibilidades de diagnóstico. Las puertas de la bahía estaban selladas, lo cual era estándar para el trabajo privado. Pero cuando se abrieron de par en par ante su acercamiento, lo que esperaba adentro hizo que dejara de caminar. El barco estaba equivocado en formas que picaban los instintos de sus ingenieros. Demasiado elegante donde la mayoría de los vasos priorizaban la función sobre la forma. Su casco fluía en curvas que sugerían sensibilidad artística junto a la aerodinámica. Pero esas elegantes líneas fueron interrumpidas por la violencia. Las quemaduras de armas de energía marcaron el costado de estribor. Brechas en el casco selladas con parches de emergencia que parecían aplicados apresuradamente. Y un motor NL colgando en un ángulo que hizo que Cade se dedicara profesionalmente. Alguien había dañado gravemente este barco y recientemente. Eres puntual. La voz vino cerca de la rampa de abordaje y Cade se volvió para encontrar a una mujer mirándolo con una intensidad que parecía ser catalogada. Te lo agradezco. Pero ella estaba pálida de la manera que le hacía pensar en la luz de la luna en lugar de en la enfermedad. Su cabello negro se apartó severamente de su rostro. Pero fueron sus oídos los que la marcaron como otra, disminuyendo gradualmente hacia puntos elegantes, el rasgo distintivo de los pueblos distantes, esas civilizaciones alienígenas con las que la humanidad había tropezado cuando finalmente se rompieron más rápido que los viajes ligeros hace 30 años. Vestía ropa que se esforzaba por parecer ropa de estación estándar ordinaria en colores neutros, pero la tela se movía mal, demasiado fina, y su postura sugería que alguien estaba acostumbrado a ser obedecido. Soy Kate Rivers, dijo, manteniendo la voz tranquila. Tú eres el que tiene el barco roto y un excelente gusto por la mecánica de medianoche. Algo parpadeó en su rostro que podría haber sido diversión. Llámame Val, y sí, ese sería yo. Ella hizo un gesto al barco dañado. Como puedes ver, necesito a alguien con habilidades discretas. Cade caminó lentamente alrededor del barco, con su ojo entrenado catalogando los daños. Armas de energía definitivamente de grado militar. La matriz de navegación parecía saboteada en lugar de rota. El soporte vital estaba manipulado con el tipo de ingeniería desesperada que decía que alguien había estado corriendo con tiempo prestado. Esto no fue un accidente de atraque, observó suavemente. No, Val estuvo de acuerdo. No lo fue. Ella no dio más detalles, y Cade no presionó. Esa fue la forma Nexus 7 de aprender a leer la forma del silencio. ¿Cuál es tu cronograma? Él preguntó en cambio. 10 días. La necesito digna del espacio, lo suficientemente confiable como para hacer un largo viaje sin fallar. Val se movió para tocar una de las quemaduras del pasillo. Sus dedos rastreando el daño con algo que parecía dolor. El dinero no es un problema. Me han dicho que eres el mejor en esta estación. Te lo dijeron correctamente, dijo Cade, porque la falsa modestia nunca había arreglado un barco averiado. Aunque quien te haya dicho probablemente no lo mencionó, yo también soy el más caro. Mencionaron que los ojos oscuros de Val encontraron su rostro. También mencionaron que no haces preguntas. Las preguntas son malas para los negocios, confirmó Cade. Sacó su escáner portátil, comenzando con los diagnósticos preliminares. Aunque me reservo el derecho de hacer observaciones. Por ejemplo, observo que quien diseñó su sistema de distribución de energía claramente disfrutó viendo sufrir a los mecánicos. Estos conductos están colocados como si alguien pensara que la accesibilidad era una debilidad personal. Los labios de Val se crisparon. El Calétar valora la eficiencia por encima de la comodidad. El valor Calétar haciendo mi vida difícil aparentemente.
El escáner sonó, alimentándolo con datos que lo hicieron silbar bajo. Sus naves son más sofisticadas que cualquier cosa que haya visto en el espacio del consorcio. Estos convertidores de energía por sí solos podrían generar una fortuna en el mercado negro. Por eso necesito a alguien discreto, dijo Val en voz baja. Cade asintió, mostrando la evaluación completa de daños en la pantalla de su muñeca. La lista era lo suficientemente extensa como para hacer que mecánicos menores rechazaran el trabajo. Pero nunca había sido menos, y el desafío cantaba algo en el que había estado durmiendo demasiado tiempo. Tendré que trabajar solo. No puedo tener aprendices o tripulación viendo lo que estoy viendo. Y necesitaré acceso a las especificaciones técnicas de tu nave, las reales, no a la versión desinfectada que muestres a las autoridades de la estación. Acordado. Los hombros de Val se relajaron fraccionalmente. ¿Algo más? Sí, dijo Cade, ya catalogando mentalmente las piezas que necesitaría, el trabajo de fabricación requerido. No esperes que sea encantadora antes de tomar un café. Me han dicho que mi personalidad matutina viola varias ordenanzas de civismo de la estación. Eso le consiguió una sonrisa real, breve, pero genuina. Intentaré contener mi decepción. Llegaron a un acuerdo. La estructura de pago proporcionó suficientes testigos oculares para que Cade pudiera comprar su propio barco cuando se hiciera esto. Abandone Nexus 8, comience de nuevo en algún lugar menos agresivo de Frontier. Val transfirió la primera cuota de inmediato, su dispositivo de riesgo interactuó con el suyo en una transacción fluida que no dejó registros rastreables. Paranoia profesional en su máxima expresión. Una cosa más, dijo Val cuando comenzó a configurar su espacio de trabajo. Si alguien pregunta qué estás haciendo aquí, estás reparando un barco de transporte para un comerciante que valora la privacidad. Nada más interesante que eso. En esta estación, esa es la mentira más creíble que podrías decir, le aseguró Cade. La mitad de los barcos en estas bahías tienen historias que sus dueños preferirían guardar en silencio. Val asintió, ya moviéndose hacia la salida de la bahía. Pero ella se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás. Gracias por aceptar este trabajo. Sé que las circunstancias son inusuales. Señora, una vez reparé la bodega de un contrabandista mientras era perseguido activamente por la policía del consorcio. Cade dijo, inusual es mi línea de base. Esto es prácticamente normal. Después de que ella se fue, Cade se quedó solo en la bahía con el barco dañado tarareando su canción rota a su alrededor. 10 días para hacerla digna del espacio. 10 días para no preguntar por qué alguien había intentado matar a esta embarcación y presumiblemente a su piloto. 10 días para ocuparse de sus propios asuntos y cobrar su pago. Crujió los nudillos y sacó las especificaciones técnicas del barco en su pantalla, ya perdido en la hermosa complejidad del trabajo por delante. Por encima de él a través de las ventanas de observación de la bahía. No se dio cuenta de la mujer de piel pálida que había vuelto a vigilarlo, estudiando sus movimientos con la cuidadosa atención de alguien que tomaba una decisión importante. Los primeros 3 días desaparecieron en el tipo de trabajo enfocado que hizo que Cade se olvidara de comer hasta que su estómago presentó quejas formales. Había reconstruido la matriz de navegación a partir de componentes que él mismo había fabricado. Pasó 16 horas reconectando la red de distribución de energía y descubrió que la filosofía de ingeniería de Kaletar aparentemente implicaba hacer que cada conexión fuera lo más complicada físicamente posible. En la mañana del cuarto día, estaba atrapado dentro de un espacio de acceso de mantenimiento apenas más ancho que sus hombros, maldiciendo creativamente a un acoplamiento que se negó a alinearse cuando la voz de Val bajó desde arriba. Has estado allí durante 2 horas. ¿Debería preocuparme? Solo si me escuchas dejar de maldecir, devolvió la llamada Cade, con su voz resonando en el metal. Las palabrotas significan que sigo siendo optimista. ¿Qué sucede cuando te detienes? ¿Ser optimista? Entonces empiezo a hacer amenazas contra objetos inanimados. Es toda una progresión. Finalmente engatusa el acoplamiento en su lugar con un clic satisfactorio. Allí, vea trabajos de refuerzo positivo. Cuando salió del espacio reducido, limpiándose el refrigerante de las manos, Val estaba apoyado contra el mamparo, sosteniendo 2 recipientes que olían a comida real en lugar de a la pasta de proteínas que la cafetería de la estación trató de hacer pasar como nutrición. Ella había abandonado su intento de parecer ordinaria. Hoy vestía ropa que se movía como mercurio líquido y su cabello colgaba suelto por encima de sus hombros. Traje el almuerzo, dijo. El vendedor me aseguró que los humanos lo encuentran comestible. Cade tomó el recipiente, lo abrió y encontró algo que parecía vegetales salteados sobre grano, pero olía débilmente a canela y electricidad. Esto es del barrio Centuri, ¿no? Ese lugar cuesta más por comida de lo que suelo gastar en una semana. Considérelo una bonificación de rendimiento. Val se acomodó en una caja de suministros con la gracia despreocupada de alguien acostumbrado a sentarse donde quisiera. Estás adelantado a lo previsto. Tu nave habla con gente que sabe escuchar. Cade mordió la comida e hizo un ruido involuntario de agradecimiento.
De acuerdo, esto es obscenamente bueno. Es posible que deba reconsiderar mi dieta habitual de café y arrepentirme. Comieron en un cómodo silencio durante un rato, los sistemas restaurados del barco zumbando a su alrededor. Cade ya había pasado suficiente tiempo dentro de su casco para desarrollar opiniones sobre la personalidad del barco. Era elegante pero temperamental, poderosa, pero requería atención constante, creada para alguien que valoraba la belleza junto con la función. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Val eventualmente, su tono cuidadoso. ¿Por qué trabajas en Nexus 8? Sus habilidades podrían ocupar puestos en astilleros corporativos, consorcios, contratistas militares. En cambio, estás aquí arreglando el barco de quien sea que necesite arreglo. Cade consideró su respuesta mientras masticaba. La verdad era complicada, enredada en dolor y decisiones que había tomado para dejar de sentir demasiado. Política, dijo finalmente. Los patios corporativos significan jugar, subir escaleras, preocuparse por quién besa el trasero de quién para los ascensos. Militar significa seguir órdenes incluso cuando son estúpidas. Aquí, solo arreglo las cosas. El barco de alguien está roto. Hago que funcione de nuevo. Todos están felices. Simple. Nada de ti parece particularmente simple. Val observó. Soy un mecánico con problemas de confianza y dependencia de la cafeína. Eso es bastante simple. Eres un artesano que se enorgullece de su trabajo, incluso cuando nadie te mira. Ella hizo un gesto hacia el espacio de arrastre del que había salido. Esos conductos de energía no necesitaban estar codificados por colores por función. Lo hiciste porque te molestaba que no estuvieran organizados adecuadamente. Cade se sintió extrañamente expuesta, como si hubiera mirado más allá de su superficie cuidadosamente mantenida. Los sistemas desorganizados fallan más rápido. Es práctico. Es cuidado. Val corrigió suavemente. Te preocupas por hacer las cosas correctamente, incluso cuando lleva más tiempo hacerlo correctamente. ¿Tiene sentido esta evaluación psicológica? ¿O simplemente te estás entreteniendo entre episodios de misteriosa melancolía? Eso le hizo reír, genuino y desprevenido, transformando su rostro de llamativo a algo que hizo que sus manos olvidaran cómo sostener su tenedor. Se sorprendió a sí misma, las paredes volvieron a levantarse, pero esta vez más despacio. Estoy tratando de entenderte. ¿Por qué? Porque entender a las personas es cómo sobrevives cuando la confianza es cara. Dejó a un lado su contenedor vacío. No me has preguntado nada. No de dónde vino el daño. No es por eso que necesito arreglar el barco con tanta urgencia. Ni siquiera mi nombre completo. ¿Por qué? Cage se encogió de hombros. Tu negocio es tu negocio. Me estás pagando para arreglar tu nave, no para interrogarte sobre tus elecciones de vida. La mayoría de la gente sentiría curiosidad. La mayoría de la gente es agotadora. Se puso de pie estirando músculos que habían estado apretados demasiado tiempo. Además, imagino que todos en esta estación tienen razones para estar aquí en lugar de en un lugar más civilizado. Todos estamos huyendo de algo o hacia algo o simplemente tratando de existir en algún lugar donde el universo no sea activamente hostil. Tus razones son tuyas. Val lo estudió durante un largo momento, sus ojos alienígenas y legibles. ¿De qué estás huyendo? La pregunta resultó más pesada de lo que probablemente pretendía. Cade se volvió hacia el barco, usando el movimiento para evitar responder. El Crozaz espera. Estos reguladores de plasma no se recalibrarán solos. Cade. Su nombre y su acento llevaban sílabas que normalmente no tenían. Me disculpo. Eso fue intrusivo. Está bien. Agarró sus herramientas, ya retirándose a la comodidad familiar del trabajo. Simplemente no esperes que sea encantador con mi trágica historia de fondo. Me dicen que mi disponibilidad emocional viola varios estándares terapéuticos. Ella sonrió, triste y sabia. Todos tenemos nuestras defensas. Durante los días siguientes, las apariciones de Val se volvieron rutinarias. Ella llegaba mientras él trabajaba, a veces observaba en silencio durante horas, a veces hacía preguntas técnicas que revelaban que ella entendía los sistemas de su nave mejor que la mayoría de los pilotos entendían los de ellos. Ella nunca explicó cómo había aprendido esto, nunca mencionó la capacitación formal o donde había adquirido un conocimiento tan completo. Pero ella le entregaba herramientas antes de que él las pidiera, anticipaba los problemas antes de que se manifestaran y, una vez, atrapaba una bobina de plasma que caía y se habría roto y retrasó su agenda por días. Cade observó reflejos rápidos, restableciendo la bobina en su alojamiento. Motivación, corrigió Val. Prefiero no pasar más tiempo en la estación. ¿Qué le pasa al Nexus 8? Tenemos cultura, Nictife y al menos 3 restaurantes que no te darán intoxicación alimentaria. No es casa. La simple honestidad hizo que Cade se detuviera. ¿Dónde está el hogar? Val desvió la mirada hacia las puertas de la bahía y las estrellas más allá.
más lejos de lo que la mayoría de los humanos viajan, más lejos de lo que he estado en meses. Se abrazó, un gesto raro y vulnerable. A veces me pregunto si lo reconoceré cuando regrese, si me reconocerá a mí. Los lugares no cambian tan rápido como las personas, ofreció Cade, sorprendido por su propia gentileza. No, pero las personas cambian quienes son para sobrevivir, y luego tienen que averiguar si pueden volver a cambiar. Antes de que Cade pudiera responder a eso, las alarmas gritaron por la bahía. Transmisión de emergencia en toda la estación. La pantalla de su muñeca mostraba un texto rojo urgente desplazándose demasiado rápido para leerlo correctamente. La expresión de Val se transformó instantáneamente de vulnerable a alerta. Su mano se movía instintivamente hacia su cadera, donde colgaría un arma. ¿Qué es eso?, ella exigió. Cade ya estaba retirando las señales de la estación. Alerta de proximidad. El barco acaba de salir del FTL dentro del perímetro defensivo de la estación. Eso es increíblemente estúpido o increíblemente hostil. La alimentación mostraba una embarcación elegante, depredadora, que no transmitía identificación. Su diseño dejó boquiabierto a Kat porque reconoció que la estética Nau había pasado días inmersa en ella. El barco era Kaletar y estaba cazando. La cara de Val se había quedado absolutamente quieta. ¿Cuánto tiempo más hasta que mi barco esté operativo? 48 horas mínimo para un trabajo adecuado. ¿Cuánto tiempo hasta que vuele? La voz de Val cortó como una cuchilla. Cade la miró a los ojos, vio un miedo genuino allí debajo del control. 6 horas y me salto los controles de seguridad y rezo a dioses en los que no creo. Entonces reza, dijo Val, porque me encontraron. Cade trabajó con la intensidad enfocada de alguien que entendió que el fracaso significaba consecuencias más allá de una mala crítica. Val selló las puertas de la bahía y activó pantallas de privacidad que opacaron las ventanas de observación, transformando la bahía 17 en una burbuja aislada. Mientras que las fuerzas de seguridad Nexus 8 intentaron determinar si la embarcación Kaletar no invitada representaba un incidente diplomático o un acto de guerra. Sus manos pasaron por el diagnóstico más rápido de lo que pensaba conscientemente, eludiendo los protocolos de seguridad que normalmente defendería con fervor religioso, redirigiendo los sistemas de energía de manera que harían llorar a los profesores de ingeniería. Háblame, dijo Val desde el asiento del piloto, con los dedos bailando sobre los controles mientras conectaba los sistemas inactivos. ¿Qué sigue roto? Define roto, murmuró Cade, codeado profundamente en una caja de conexiones que chispeó siniestramente. Porque técnicamente alrededor del 40% de este barco viola los parámetros operativos estándar. ¿Pero volará? Sí. ¿Explotará mientras vuela? Probablemente no. Probablemente. Soy ingeniero, no profeta, la probabilidad es lo mejor que tengo. Selló la caja de conexiones. Muévete al siguiente punto de crisis. Su propulsor de babor se mantiene unido con lo que solo puedo describir como optimismo agresivo y una soldadura verdaderamente inspirada. Trate de no hacer maniobras difíciles hacia la izquierda. Noté que la voz de Val tenía un toque de diversión a pesar de las circunstancias. Cualquier otra limitación creativa que deba conocer sobre el soporte vital funcionará perfectamente siempre que no lo necesite para funcionar perfectamente y los sistemas de armas aún estén desconectados. Entonces, si es necesario disparar, sugiero insultos fuertemente redactados. Cade se dejó caer del panel de acceso y aterrizó junto a su silla. Además, su cafetera está rota. Eso no está relacionado con el plan de escape. Solo pensé que debería saberlo. Devastador. Val sacó los esquemas de la estación en su pantalla. La seguridad mantiene al otro barco en el perímetro, exigiendo identificación. Se están estancando. Probablemente tratando de escanearme sin iniciar un incidente. ¿Cuánto tiempo antes de que dejen de ser educados? Minutos, quizás menos. Se volvió para mirarlo y Cade vio que algo cambiaba en su expresión. Una decisión que se toma en tiempo real. No he sido honesto contigo. Estoy conmocionado. En verdad, la misteriosa mujer con el barco disparado y el nombre falso tiene secretos. Se trasladó a la consola de ingeniería, inicializando la secuencia de inicio final. ¿Quieres tener esta conversación ahora o después de que no estemos muertos? Ahora, dijo Val con firmeza, porque mereces saber por quién estás arriesgando tu vida. Ella se puso de pie y algo cambió en su postura. La autoridad asentándose a su alrededor como un manto. Mi nombre es Valtera. No soy un comerciante o un contrabandista o lo que sea que cortésmente no hayas asumido. Soy soberano del dominio Kaletar. Las manos de Kat se detuvieron sobre los controles. Soberana como en reina. Como en queen. Las orejas puntiagudas de Valdara se movieron ligeramente. La única señal de tensión. El daño a mi nave provino de un intento de asesinato. Miembros de mi propia corte, personas en las que confiaba, intentaron matarme durante un viaje diplomático. Escapé con mi nave apenas funcionando y mi guardia muerto.
Su voz permaneció nivelada, pero Cade escuchó el dolor debajo. He estado corriendo durante 3 semanas, tratando de alcanzar aliados, tratando de mantenerme con vida el tiempo suficiente para descubrir en quién puedo confiar. Y viniste al Nexo 7 porque a nadie se le ocurriría buscar una reina en un lugar tan agresivamente mediocre. Cade terminó. Inteligente. Se suponía que debía ser. Valdara hizo un gesto a las transmisiones de la estación que mostraban la embarcación Kaltar, pero son más exhaustivas de lo que esperaba o soy más predecible. Ella se encontró con sus ojos de lleno. Te digo esto ahora porque si abordan esta estación, vendrán por mí y cualquiera que me ayude se convertirá en un objetivo. Puedes irte. Transferiré suficientes créditos a tu cuenta para que puedas desaparecer. Empieza de nuevo en algún lugar donde nunca te encontrarán. Cade miró el barco a su alrededor. Pensó en la semana pasada de trabajo, las comidas que había traído, las conversaciones que lo habían hecho reír por primera vez en más tiempo del que quería admitir. Pensé en la mujer que lo había visto trabajar con una expresión que sugería que estaba aprendiendo algo importante sobre la confianza. ¿Cuánto tiempo más en esos motores? Vera parpadeó. ¿Qué motores? ¿Cuánto tiempo hasta que estén listos? Volvió a su consola, ya subiendo los parámetros de la secuencia de lanzamiento. Porque si estamos haciendo esta espectacular fuga cosa, me gustaría hacerlo con el funcionamiento de la propulsión. Te vas a quedar. Estoy terminando el trabajo que tenía contratados. Cade ajustado propulsor de las calibraciones, la compensación por el lado de babor de la debilidad. El hecho de que el trabajo que ahora incluye la evasión de asesinos es solo coloridas detalle. Además, siempre he querido añadir ayudado real escapar a mi currículum vara. Realmente las clases de la habilidad de la sección. Algo complicado cruzado baldar a la cara. Alivio y sorpresa y algo más suave. Cade guarda la gratitud para cuando no estemos a punto de morir. Sacó los protocolos de salida de la estación en la pantalla de su muñeca. Necesitamos autorización para lanzar, lo que significa lidiar con el control del tráfico, lo que significa explicar por qué de repente tenemos prisa. Déjame manejar eso. Los dedos de Valdara se movieron por su consola y de repente su voz se proyectaba a través del sistema de comunicación de la bahía con una autoridad que hizo que la columna vertebral de Kat se enderezara instintivamente. Nexus 8 Control de tráfico. Esta es la reina Valdara del dominio Kaletar a bordo de la embarcación Descenso Luminoso, solicitando autorización inmediata de salida de emergencia. La respuesta llegó tartamudeada de conmoción. A Bahía 17, por favor confirme su identidad. Tiene una embarcación militar Kaletar en su perímetro que llegó sin autorización. Yo soy su objetivo. Concédeme autorización ahora o esta estación se convertirá en un campo de batalla. Su voz podría haber cortado diamantes. El control de su elección. El silencio se prolongó durante 3 latidos. Luego se otorgó autorización a la Bahía 17. Godspeed. Me gusta cómo acabas de amenazar diplomáticamente a toda una estación espacial. Cade observó, iniciando la secuencia de lanzamiento. Eso requiere habilidad. He tenido práctica. Vera se acomodó en el asiento del piloto, moviendo las manos a través de los controles con confianza practicada. ¿Cómo está nuestro amigo en el perímetro? Cade levantó la pantalla táctica. La embarcación Kaletar se movía ahora, rompiéndose de su posición a pesar de las protestas de la estación que se dirigían hacia la sección comercial, hacia su bahía. Entrante rápido. Averiguaron dónde estás. Entonces no estemos más aquí. Los dedos de Valdara bailaron por la consola de navegación. Resiste. Mi entrenamiento de piloto es excelente, pero no he volado en meses, y este barco todavía no está contento conmigo. Nadie está contento contigo en este momento, dijo Cade, preparándose mientras los motores cobraban vida. Pero al menos tu nave tiene una buena excusa. El Descenso Luminoso se levantó de la cubierta de la bahía con una gracia que desmentía su reciente trauma. El pilotaje de Valdara transforma los sistemas dañados en algo casi elegante. Despejaron las puertas de la bahía cuando el buque perseguidor llegó a la sección comercial lo suficientemente cerca como para que Cade pudiera ver puertos de armas abriéndose a lo largo de su casco. Están alimentando armas, informó, con la voz notablemente tranquila para alguien a punto de recibir un disparo. Supongo que no tienes planes de escape brillantes. Trabajando en ello. Vara lanzó el barco en un giro que hizo que el estómago de Cade intentara escapar a gran velocidad, sumergiéndose debajo de un transportista de carga y usando su volumen como cobertura temporal. ¿Cuánto puede soportar este barco? En su estado actual, un golpe directo, tal vez 2 si tenemos suerte, y de repente el universo comienza a gustarnos. Entonces tendremos que no ser golpeados. La sonrisa de Valdora era aguda y feroz. Confía en mí. Cade pensó en alejarse, en la vida segura que podría haber elegido. Pensé en la mujer que le había traído el almuerzo y se había reído de sus bromas y lo había visto trabajar como si estuviera memorizando algo precioso. Probablemente una idea terrible, dijo.
Pero sí, bien. Valdara empujó los motores a pleno rendimiento, y Nexus 7 se quedó atrás mientras corrían hacia las estrellas, perseguidos por personas que la querían muerta y con preguntas que ninguno de los dos había respondido completamente todavía. El espacio se los tragó enteros, el descenso luminoso tembló cuando Valdara empujó los motores más allá de lo que Cade habría recomendado si alguien le hubiera pedido su opinión. La embarcación perseguidora igualó su aceleración lo suficientemente cerca como para que los candados de sus armas pintaran su casco con apuntar a láseres que hacían que el sistema de evaluación de amenazas gritara. Advertencias. Cade tuvo que silenciar manualmente porque no ayudaban a los niveles de estrés de nadie. Están ganando, informó, observando la exhibición táctica con la fascinación desapegada de alguien cuya supervivencia dependía de las matemáticas que no podía controlar. Además, ese propulsor de vapor que mencioné expresa opiniones sobre nuestra velocidad actual. Opiniones fuertes. ¿Puede expresarlos en silencio durante otros 30 segundos? Las manos de Valdara se movieron por la consola de navegación con absoluta concentración, trazando algo que parecía brillante o suicida. Necesito que redirijas toda la energía no esencial a la unidad de FTL. Y me refiero a todo. Defina lo no esencial. Soporte vital, gravedad artificial, iluminación interna, cualquier cosa que no haga que esta nave vaya más rápido que la luz. Sus ojos nunca abandonaron sus cálculos. Vamos a saltar. Cade la miró fijamente. Nuestro impulso FTL se mantiene unido con ingeniería optimista y oraciones. Saltar sin una trama de navegación adecuada podría ponernos dentro de una estrella. Luego calcule rápidamente. Valdara lanzó el barco en una espiral que hizo que el barco perseguidor rebasara, ganando segundos. Porque en unos 20 segundos van a disparar, y me dicen que recibir un disparo es malo para la existencia continua. Te lo han dicho correctamente. Los dedos de Cat volaron por su consola, extrayendo energía de todos los sistemas que no eran necesarios de inmediato, alimentándola toda a la unidad de FTL que se quedó sin aliento en señal de protesta. El barco quedó a oscuras excepto por la iluminación de emergencia. La gravedad cortándolos y dejándolos flotando contra sus restricciones. Su plan de navegación era desesperado, dirigido al espacio vacío lo suficientemente lejos de los pozos de gravedad como para que probablemente no murieran instantáneamente. Probablemente este es el peor plan que alguien haya tenido. Quiero que quede registrado. Las armas de energía notorias disparan Streport lo suficientemente cerca como para pintar después de las imágenes a través de la visión de CAD. Estado de la unidad. Cargado lo suficiente como para saltar o explotar espectacularmente. Podría ir de cualquier manera. Aceptaré esas probabilidades. La mano de Valdora flotaba sobre la activación del salto. ¿Listo? Absolutamente no. Perfecto. Ella golpeó el control y la realidad se dobló. La transición FTL se sintió como ser arrastrada a través de un espacio demasiado pequeño para la conciencia humana. Cada átomo del cuerpo de Cat simultáneamente aquí y en otros lugares y en ninguna parte. El descenso luminoso gritó con sistemas estresados, y durante 3 eternos segundos, Cade estuvo seguro de que habían calculado mal, de que emergerían en el corazón de un sol o se dispersarían a través de años luz. Luego, el espacio los volvió a despegar a la existencia, y quedaron colgados en la oscuridad absoluta entre los sistemas estelares, solos con el infinito. Estamos vivos, dijo Cade eventualmente, revisando las lecturas con las manos temblorosas. Estoy tan sorprendido como tú. Valdora se rió, el sonido que llevaba 3 semanas de tensión finalmente se liberó. Tu fe es inspiradora. Mi fe es realista. Ese salto violó aproximadamente 17 leyes de la física y posiblemente ofendió a Dios. Comenzó a volver a conectar los sistemas, restaurando la gravedad y el soporte vital mientras monitoreaba la unidad FTL en busca de signos de falla catastrófica inminente. ¿Dónde estamos? Nada interesante. Espacio vacío entre sectores. Vera sacó cartas estelares orientándose, pero en ninguna parte pueden rastrearnos. Compramos tiempo. Se soltó de su asiento, flotando en la gravedad parcial mientras se restauraban los sistemas. Y compraste ese tiempo con ingeniería que no debería haber funcionado. Estoy dotado así. Talento, habilidad y un sano desprecio por las normas de seguridad. Cade ejecutó diagnósticos y ya planificó las reparaciones que necesitan antes del próximo salto. Entonces, Reina Valdara, eso es algo que aprendí hoy. Debería habértelo dicho antes. Se acercó más, sus orejas puntiagudas se movieron con algo que podría haber sido vergonzoso. Pero la confianza es complicada cuando la gente ha tratado de matarte. No puedo discutir con esa lógica. Él la miró a los ojos, vio incertidumbre allí debajo de la compostura. Real. Por lo que vale, ser reina no cambia mucho. Sigues siendo la persona que me trajo un almuerzo caro y se rió de mis chistes sobre ingeniería terrible. Esos chistes fueron objetivamente terribles, dijo Valdara. Pero ella sonreía. Eran brillantes y lo sabes.
Cade se acercó a una ventana panorámica, mirando el vacío que los rodea. ¿Qué pasa ahora? Vuelves a tu trono, descubres quién intentó matarte, reanudas siendo soberano de los sistemas estelares. Eventualmente, Valdara se unió a él en la ventana panorámica, lo suficientemente cerca como para sentir su calor en el aire fresco. Pero ese no es un viaje que quiera hacer solo. Ya no. Algo en su voz hizo que Cade se girara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante 3 semanas he estado corriendo, sin confiar en nadie, seguro de que el aislamiento era la única forma de sobrevivir. Luego conocí a un mecánico que arregló mi barco sin hacer preguntas, que me hizo reír cuando había olvidado cómo, que se quedó incluso después de conocer el peligro. Ella lo miró con una franqueza que parecía que la confianza cristalizaba en algo real. Ven conmigo, Cade. No como mi mecánico o mi guardia, como alguien que me ve como la persona que necesitaba arreglar su nave en lugar de la reina que comanda mundos. La invitación colgaba en el aire reciclado entre ellos. Enorme y aterrador. Cade pensó en Naxxes de en la vida segura que había construido reparando barcos y sin hacer preguntas, en los años que había pasado haciéndose lo suficientemente pequeño como para que la pérdida no pudiera encontrarlo de nuevo. Pensé en la mujer mirándolo con esperanza y miedo mezclados en su expresión. Esa es una gran pregunta, dijo en voz baja. Deja todo atrás, viaja a civilizaciones que nunca he visto, conviértete en compañero de una reina en una cultura que no entiendo que sea, estuvo de acuerdo Valdara. Y no tengo derecho a preguntarlo, pero lo pregunto de todos modos porque algo sobre verte trabajar, ver cómo te importan las cosas, incluso cuando nadie está mirando, me hizo recordar que la confianza no es solo una moneda cara. Es lo único que vale la pena gastar. Su mano encontró la suya a la tenue luz. No puedo prometer seguridad o certeza, pero puedo prometer honestidad y la oportunidad de ver cosas que la mayoría de los humanos nunca verán. Y alguien que valores lo que te ofrecen, no porque eres útil, pero porque eres tú. Cade miró hacia abajo a sus manos unidas, el pensamiento acerca de todas las maneras en que esto podría ir mal, todas las razones lógicas para rechazar. Entonces el pensamiento acerca de cómo ella miraba cuando ella se echó a reír, cómo su confianza sentía como algo precioso que se ofrece, cómo arreglar su nave se había sentido como la fijación de algo en sí mismo. Él no sabía que estaba roto. Tengo condiciones, dijo. La esperanza estallaron en Valdara los ojos. El nombre de ellos. En primer lugar, me quedo con mis herramientas. Todos de ellos. No negociable. Él contó en sus dedos. En segundo lugar, si su corte tiene códigos de vestimenta que involucran zapatos incómodos, estoy fuera. Tercero, tienes que dejarme arreglar esa cafetera porque no vale la pena vivir la vida sin un café decente. Y cuarto, le apretó la mano suavemente. Tienes que prometerme que cuando lleguemos a tus mundos, cuando vuelvas a ser soberano con todo el peso que conlleva, aún me dejarás hacer bromas terribles sobre ingeniería. ¿Esas son tus condiciones? Preguntó Vera, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar el barco oscurecido. Esas son mis condiciones. Entonces acepto. Ella lo acercó más, y Cade se dejó arrastrar. Permítase confiar en que tal vez correr hacia algo podría sentirse diferente a huir. Bienvenido a la mayor aventura de tu vida, Kate Rivers. O el mayor error, dijo. Pero de cualquier manera, al menos la compañía es buena. Fuera de la ventana, las estrellas ardían en la oscuridad, lejanas e infinitas. Dentro del descenso luminoso, los sistemas tararearon su canción restaurada, llevando a una reina y un mecánico hacia destinos desconocidos, hacia cortes y conspiraciones y elecciones que ninguno de ellos podía predecir. Pero por ahora, flotando en el espacio entre lo que era y lo que podría ser, Cade sintió que algo que no había sentido en años se aflojaba en su pecho, la posibilidad de que la confianza no fuera solo una moneda cara, sino la base de todo lo que valía la pena construir. Así que finalmente dijo, retrocediendo para mirarla correctamente, tus mundos, cuéntame sobre ellos. Y cuando Valdara comenzó a describir ciudades donde la arquitectura crecía a partir de cristales vivos y bosques donde los árboles se comunicaban a través del color, Cade escuchó y planeó las reparaciones que necesitarían y pensó que tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado algo que valiera la pena arriesgarse a esperar.